Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos una vez más reunidos un miércoles de oración, pero también de estudio profundo de la palabra de Dios a nivel universitario, ¿verdad? Aunque usemos un pizarrón, una pizarra didáctica, damos estudios a nivel universitario para que las personas puedan comprender la palabra de Dios más fácilmente. Vamos a orar. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias por exponer tu palabra, por dar este estudio. Padre, que estas palabras puedan llegar a muchos corazones sobre la faz de la tierra, y la iglesia gloriosa de Cristo dice, amén, ¿verdad? Le hacemos la acotación, le damos la bienvenida a todos, también los que nos ven a través de las redes sociales, que ya son muchos personas. Dele like, ¿verdad? Reproduzca los videos para que estos videos puedan llegar a sus familiares, a sus amigos, porque estamos muy faltos de la sana doctrina. Estos tiempos peligrosos, tiempos difíciles, dice la palabra de Dios, va en segunda de Timoteo. Entonces, hoy tenemos un tema muy importante, ¿va? Un tema muy elemental, pero un tema que muchos desconocen. Y vamos a hablar de este tema que se llama cómo orar en diferentes ocasiones, ¿va? Porque muchas personas, nosotros pensamos muchas veces en nuestro propio pensar, pues sabemos orar, pero realmente nos falta mucho para aprender para orar, porque incluso los discípulos de Jesús le dijeron a Jesús, enséñanos a orar, ¿verdad? En Lucas capítulo 11, y Jesús les pone como modelo la oración del Padre Nuestro, porque no sabían ellos orar, cuando ellos oraban desde pequeños. Entonces, primeramente, para cómo orar en diferentes ocasiones, primero tenemos que saber qué es orar, ¿verdad? Porque hoy en día existen muchos falsos conceptos de lo que es orar, ¿verdad? Muchas personas te enseñan en diferentes iglesias, yo lo he escuchado en otras iglesias, que te enseñan, orar es hablar con Dios. Eso es mentira, la Biblia no dice eso. Yo he leído la Biblia muchas veces, no dice que orar es hablar con Dios. Orar quiere decir en griego y en hebreo rogar, rogarle a Dios. ¿Por qué? Porque Él es un Dios soberano, un Dios todopoderoso. ¿Va? Nosotros le rogamos y ya si Él quiere nos contesta con la palabra de Dios o como Él se quiera manifestar, pero nosotros no podemos entablar una comunicación de, hola Dios, ¿cómo estás? Y yo estoy bien, ¿y tú? No, eso no es hablar con Dios, o sea, es rogar. La palabra correcta es rogar y quiere que nosotros roguemos en todo tiempo y lugar. ¿Por qué? Porque somos agradecidos de una gran salvación que nos ha dado, una gran salvación que nos ha dado. Entonces, primeramente, orar es rogar, ¿verdad? Quítese eso en la mente, si lo está viendo a través de las redes sociales o si esté escuchado en otra iglesia, que rogar es hablar con Dios, porque la palabra de Dios no lo dice así. Es rogarle de todo corazón, rogar, derramarte, rogarle, pedirle a un Dios todopoderoso, soberano, que Él haga las cosas, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a ver, primeramente vamos a ver cómo orar en diferentes ocasiones, pero para saber cómo orar en diferentes ocasiones tenemos que saber qué tipos de oración existen, ¿verdad? La Biblia explica que hay 7 tipos de oración en la Biblia, ¿verdad? Porque es un Dios perfecto, un Dios de 7. 7 días en la semana, 7 colores en el arco iris, 7 pactos, 7 raptos, 7 evangelios, 7 todo, 7 juicios, todo. Dios es perfecto. Aquí no hay nada de que 7 pactos y Dios va a pactar con tu reloj. Eso no está aquí. Dios tiene 7 pactos ya escritos y todo está en el canon. Entonces, hay 7 tipos de oración según la Biblia y vamos a verlos en diferente orden. No vamos a empezar del 1 al 7. Vamos a empezar de la última posición. La última posición para saber nosotros que estamos orando bien o mal. Ok, la última posición es la de petición, ¿verdad? Porque es lícito nosotros pedirle a Dios, Dios, necesito trabajo, Dios, necesito mantener a mi familia, Dios, necesito que tú me ayudes a sanar, Dios, necesito resolver este problema. Petición, petición, esa es la última posición. Y fíjese, en todas las iglesias es la primera posición. Cuando muchas personas oran, pues primeramente todos, dame Dios, dame Dios, dame Dios. Yo digo que parecen borregos de dame, 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 puro dame. Y no, esa es la última, que es lícito hacerla, pero esa es la última que Dios quiere que nosotros hagamos. Pedirle, ¿va? Porque es lícito pedir. Para eso vamos a ver nuestra Biblia en Juan 14, 13, ¿verdad? Y vamos a ver el
contexto inmediato. Juan 14:13. A ver si ya lo tienen, si usted no me sigue muy rápido porque tenemos que dar esos estudios por el tiempo para que la gente los vea en internet. Apunte la cita y después la puede usted buscar, ¿va? Dice la palabra de Dios en Juan 14:13, y todo lo que pidieras en mi nombre, esto haré. Wow, suena muy bonito, ¿ah? Dios, dame una mansión, Dios, dame un yate, Dios, dame un Corvette. No, así no trabajan las cosas. Tenemos que leer todo lo que dice en la Biblia, todo el concepto, ¿ah? Y todo lo que pidieres en mi nombre, esto haré. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Pero si vemos el contexto que dice el 12, dice, de cierto os digo que el que cree en mí y en las obras que yo también las hará. O sea, nosotros tenemos que pedirle a Dios, en otras palabras, algo que vaya conforme al propósito de Él. No todo lo que yo quiera. Ay, Dios, dame un gatito, ¿no? ¿Para qué quieres el gato? ¿No? Dios, dame un perrito, no. Dios, dame fuerzas para que yo pueda hablar a otros de ti. Dios, dame inteligencia para que yo pueda hablar en la escuela a otros del evangelio. Entonces, eso es pedir lícito y Dios lo hará. Porque dice en Santiago capítulo 1, si tú le pides sabiduría a Dios, Él te la dará sin reproche, pero para el propósito de Él. No, Dios, dame sabiduría para que yo tenga mucho dinero en la bolsa de valores. No te la va a dar porque Dios no sabe que el dinero te puede corromper, porque el principio de todos los males es el amor al dinero. Entonces Dios no se equivoca en su palabra, pero es lícito pedir, ¿verdad? Es lícito pedir, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que pedir por nuestra salud, por nuestra familia, por nuestros hermanos, pero acuérdense que algo muy importante en esta petición, usted tiene que pedir por una persona que está enferma, por su abuelito que está malo, por su tía y su comadre, etcétera, etcétera, pero primeramente siempre usted pídale por salvación de su alma, de esas personas. Porque si ellas llegan a ser salvos, Dios va a hacer el resto. Eso es lo más importante. Si esa alma es salva porque creyó al evangelio, entonces eso va a ser más importante. Vamos a orar por fulano de tal que necesita un riñón, pero también Dios, yo te pido en el nombre de Jesús que tú mandes a alguien con el evangelio para que él lo crea, ¿verdad? Porque no podemos mandar el evangelio por correo, tiene que ser una persona que se lo diga y que lo hable, porque como dice en Romanos capítulo 10, ¿verdad? ¿Cómo sabrán si el evangelio, cómo sabrán las buenas nuevas de paz, las nuevas buenas de salvación si no son enviados? Entonces tiene que haber alguien, ¿verdad? Entonces la petición es en el último lugar de los tipos de oración. 6, intercesión. Intercesión, ¿verdad? Muchas veces dice, pastor, ore por mi necesidad, hermano, ore por mi necesidad, mi mamá me dice, ora por esta situación, etcétera, etcétera. Tú estás orando por otra persona, estás intercediendo por otra persona, que es bueno, ¿verdad? Porque si tú eres una persona justa, Dios te va a escuchar. Pero si tú eres una persona injusta, Dios no te va a escuchar. Pero vamos a ver quién es justo y quién es injusto, porque vamos a ver eso que al final en la cruz, ¿verdad? Entonces, porque dice la palabra de Dios que en la oración del justo puede mucho, la vamos a ver más adelante, ¿verdad? Entonces vemos que la intercesión es lícita, ¿verdad? Para eso vamos a ver el ejemplo más obvio, que es en Hechos de los Apóstoles o Actos, capítulo 7, donde empieza la transición del nuevo evangelio, ¿verdad? Capítulo 7, cuando Esteban está en esta cita. Actos capítulo 7, versículo 60. Esteban llevaba el mensaje del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque si usted no sabe, primeramente, Juan el Bautista, aquí vamos a poner a Juan el Bautista, llevó el mensaje del Padre, el Padre. Jesús llevó el mensaje del Hijo, ¿verdad? Y Esteban, ¿verdad? Hechos capítulo 7, llevó el mensaje del Espíritu Santo. Hechos capítulo 7. Entonces rechazaron a Juan, el Bautista, rechazaron a Jesús, al mismo Hijo, y rechazaron a Esteban.
al Espíritu Santo, entonces Dios se deslindó de su pueblo y abrió la salvación para los gentiles. Por eso nosotros podemos ser salvos, porque por el rechazo que Israel tuvo a su propio Dios. Pero ya Dios sabía que iba a pasar eso, porque en Daniel sabemos las profecías que un día iba a haber la plenitud de los gentiles, Dios iba a salvarlos. No se habla mucho de la iglesia porque Dios todo lo tuvo como escondido, como misterio para que nosotros fuéramos salvos. Entonces dice en el capítulo 60, en el versículo 60, 7:60, y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no pongas en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Dice la Biblia que durmió. ¿Por qué dice que durmió y no murió? Porque ya en el Nuevo Testamento la gente sabe que cuando uno parte de este mundo ya no muere, porque muerte, vamos a poner aquí muerte, y una calaquita, porque la muerte se representa con una calaquita. La muerte significa teológicamente separación de Dios. Y entonces cuando nosotros morimos físicamente nos separamos de nuestro cuerpo, morimos porque nuestro cuerpo se separa, el espíritu y el alma se separa. Pero cuando tú estás en Cristo Jesús, ya fuiste comprado con la sangre preciosa, esa separación de tu cuerpo es temporal. Entonces muchos dicen durmió porque vas a resucitar el día postrero. Entonces dice, puesto de rodillas clamó a gran voz diciendo: no le pongas en cuenta este pecado, y habiendo dicho esto, durmió o falleció, ¿verdad? Dice los americanos falleció. Esa es la palabra correcta, falleció, o pass away, dice en inglés. ¿Qué es pass away? Que va a pasar a otro lugar. No dice, he's dead. No, dead es muerto, pero no. He passed away quiere decir que va a estar en un otro lugar. Entonces vemos que la intercesión es muy buena, pero usted siempre cuando alguien le pida oración, conozca a la persona, ¿verdad? Porque yo he visto ocasiones que dicen: pastor, que ore por mí, y él se va a jugar básquetbol. No, entonces si alguien te pide oración, dile: bueno, pues yo quiero que tú también ores. Cuando yo ore, tú también ora. Yo oro en mi casa y tú oras en tu casa. ¿Por qué? Porque Dios va a ver eso de esa persona que está pidiendo esa oración, ¿verdad? Entonces es muy importante que tú sepas eso, ¿verdad? De interceder por otros, ¿verdad? Porque Dios intercede. Nosotros aquí en esta pequeña iglesia hemos orado por muchísimas personas y Dios ha hecho milagros sobrenaturales. Y nos ha dejado con la boca abierta o atónicos, como dice la Biblia, no podemos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es poderoso, la oración es poderosa, siempre y cuando haya esa comunión, ¿verdad? Número 5, ¿va? Oraciones privadas o íntimas, privada o íntima, ¿va? ¿Qué es íntima? ¿Va? Que a nadie les concierne, a la iglesia no le concierne, que a iglesias es un ruego entre ti y Dios, nada más. O sea, nadie lo debe saber, ¿va? Tú te puedes hacerlo en tu cuarto, en tu cama, ¿va? Te vas a dormir. Dios, me siento así, ayúdame, me siento cansado, me siento estresado, me siento deprimido, dame, socórreme, etcétera, etcétera. O yo te quiero pedir por mi esposa, y no le tienes que decir a tu esposa por mis hijos, porque es privada, ¿va? Tienes que, muchas veces te dicen, pues ve a un lugar donde no haya ruido o no estés, por eso dice que estés en un lugar cerrado para que no haya distracción, no por otra cosa, ¿va? Pero si tú puedes orar con la tele prendida está bien, pero mucha gente se desconcentra. O cuando va en la carretera, puedes hacer esas oraciones privadas, porque no importa que estés manejando, si tú te puedes, si sabes lo que estás diciendo. Lo recomienda que usted lo haga en su hogar, a puerta cerrada. A puerta cerrada quiere decir que no quiere decir que te encierres en tu cuarto, no. A puerta cerrada la Biblia se refiere a que otros no escuchen o que no sepan lo que tú estás diciendo con Dios. Eso es lo que quiere decir la Biblia mayormente. Entonces, como vemos, la número 5, la número 6, la de intercesión, y como que la iglesia está haciendo todas las cosas al revés. Primero hacen las peticiones, luego las intercesiones, no. Y después ya en su casa cada quien puede hacer una oración privada, me faltó la o íntima. También cuando estamos orando aquí en la iglesia o el domingo, cuando se abre el servicio, usted puede orar por algo íntimo en voz baja o en su mente.
y Dios lo escucha. También lo puede hacer en la iglesia, cuando hacemos la noche de oración, pero que nadie lo oiga. O sea, usted sabe que está hablando con Dios o rogando con Dios, ¿va? Entonces vamos a ver la número 5, ¿va? Interpretación, ¿va? Vamos a verla en Marcos 1:35, es un ejemplo muy fácil de ver, ¿va? Nuestro Señor Jesucristo nos da el ejemplo. 1:35. Y dice la palabra de Dios, ¿verdad? 1:35, dice Marcos 1:35, y levantándose muy de mañana, aún muy de noche, ¿verdad? Quiere decir en la tercera vigilia, casi como a las 3 de la mañana, salió y fue a un lugar muy desierto y ahí oraba, ¿va? ¿Por qué Jesús se paraba por orar? Y a las 3 de la mañana, porque durante el día él era muy famoso, porque todos querían que lo sanaran, todos querían que orara por él, todos querían que milagritos para que hiciera panes y peces, o sea, él se separaba para orar. ¿Por qué? Porque pues ellos dormían juntos, él con todos los discípulos, ¿va? No, si Jesús hubiera tenido su propia habitación, pues se encierra en su cuarto, pero como no tenía habitación, tenía que subirse a un lugar para orar. Entonces, ahí nos enseña cómo puede ser la oración privada o íntima. Por eso es íntima o privada. Privada porque solamente Dios y tú saben lo que estás diciendo, y íntima es porque es como tener intimidad con Dios, ¿verdad? Entonces, pero no en una manera mala, sino buena, como de padre e hijo. Por ejemplo, tú puedes hablar con tu padre íntimamente, no quiere decir que tengas relaciones sexuales, no, íntimamente es muy cercano, eso quiere decir íntimamente, porque muchas veces no estamos muy bien educados o en el colegio no nos enseñan que la palabra íntima no solamente se refiere para relaciones sexuales, también se refiere para una amistad, para un compañerismo, etcétera, etcétera, para una relación entre madre e hijo, etcétera, etcétera. Seguimos adelante, número 4, ¿verdad? Entonces, de acuerdo, oraciones de acuerdo, ¿ah? Eso es muy importante, de acuerdo, o muchas veces le llaman en la Biblia de confesar, no quiere decir que tú vas con un cura católico y él te confiesa, no, vamos a ver qué es de acuerdo o confesar, ¿va? Para esto tenemos el mejor ejemplo en Juan capítulo 1, versículo 9, Juan capítulo 1, versículo 9, es una cita que nos debemos no solo de leerla, sino de aprenderla, porque es muy importante. Y dice, si confesamos, Juan capítulo, 1 Juan 1, 9, 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Entonces, esa es una oración de acuerdo. O sea, ya yo tengo comunión con Dios, entonces yo tengo que decir, Dios, yo te fallé, Dios, yo hice esto malo, Dios, yo no sé si yo hice un pecado de omisión o mal, o Dios, yo tomé la decisión correcta, Dios, yo le contesté mal a mis papás, a mi esposa, etcétera, etcétera, pero ya estás de acuerdo. ¿Por qué se llama de acuerdo? Confesar. Es muy interesante esto para que tú te lo aprendas, porque es una oración de acuerdo el confesar. Porque cuando tú confiesas, la palabra confesar no quiere decir, Dios hice esto malo, no. Confesar quiere decir ponerte de acuerdo. Por ejemplo, cuando tú caes en la cárcel y viene el fiscal general a hablar contigo y dice, ¿quiere usted confesar? Le podemos reducir su pena. No, pues que sí, yo hice ese mal. Entonces el fiscal general reduce tu pena, entonces tú ya él hace un trato con el juez, entonces ya no te va como en feria. ¿Por qué? Porque ya confesaste, hubo un acuerdo. Entonces cuando tú confiesas a Dios que tu pecado, estás tú diciéndole a Dios en otras palabras, la palabra confesar quiere decir, Dios, ya no lo voy a volver a hacer. Eso quiere decir. No, por ejemplo, yo me voy de lingui, lángale el fin de semana y me pongo hasta las chanclas y me tomo mis cervecitas y al otro domingo igual y al otro domingo igual y yo nada más le pido
confieso mi pecado, eso no trabaja para Dios. Confesar quiere decir que haces un trato con Dios. Dices, Dios, dame fuerzas para que yo no haga lo mismo. Dios, dame fuerzas para que ya no vuelva a caer en esa tentación. Dios, dame esa salida para esa tentación. Dios, ayúdame para cambiar. Ya no lo quiero hacer. Entonces, Dios te perdona tus pecados. Dios dice que te perdona tus pecados, ¿verdad? Entonces, ¿por qué Dios perdona tus pecados en Juan 1:9? ¿Por tu bonita cara? ¿Porque te portaste bien toda la semana? No, porque Él es fiel a su pacto en la cruz. Por eso Él te perdona. Y si le vuelves a pedir perdón otra vez, y si le vuelves a pedir perdón, esta oración es muy importante. El de acuerdo y confesar. ¿Por qué? Porque sin esto no puedes hacer estas. ¿Por qué? Porque si tú tienes cualquier tipo de pecado y va a estorbar entre ti y entre Dios para tu oración. Lo único que puede estorbar para cualquier oración de cualquier persona que sea redimido o sellado con el Espíritu Santo es un pecado. Y Dios no te escucha. Por ejemplo, yo en la mañana me paro y oro. Padre, gracias por este día, gracias, perdóname por mis ofensas, mis pecados, este nuevo día, gracias porque me puedo levantar, Dios, gracias porque puedo ir a trabajar, en nombre de Jesús, amén, y me voy en el carro y se me atraviesa uno y mero me pega y yo pienso hasta de qué se va a morir el que mero me pega. Y ya a la hora del lonche yo oro por mis alimentos, pues ya esa oración ya no llegó, porque ya no le pediste perdón a Dios, ya se rompió la comunión. Por eso dice en segunda de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar, porque siempre le tienes que pedir a Dios perdón, porque siempre le fallamos a Dios, porque no somos perfectos. Y entre más tú le pidas perdón a Dios, Él más te escucha y lo hace. Así trabaja. Pero siempre antes de cualquier oración, Dios, perdóname por cualquier tipo de babosada que he hecho. Tontería, como tú lo quieras llamar, metí la pata, etcétera, etcétera. Tú tienes que decirle a Dios, la regué. Entonces ya Dios te escucha porque tú tienes al Espíritu Santo. Es como un padre y un hijo. Si el niño se portó mal o cualquier cosa y le dice, papá, te pido permiso, y ni siquiera ha perdido perdón por otra cosa, pues el papá no te escucha. Igual Dios. Entonces, siempre tienes que pedir perdón. Entonces, eso se llama de acuerdo o confesar, ¿va? Juan 1:9, ¿va? ¿Por qué? Porque nos perdona por el pacto sagrado en la cruz, ¿va? Vamos a ver el siguiente punto. Acción de gracias. Acción con doble C, ¿va? De gracias. Se me olvidó mi español en la casa. Acción de gracias. Ya ves, se me olvidó porque no le puse la S. Acción de gracias. Entonces, siempre tenemos que agradecerle a Dios. Siempre. Dios, yo te alabo y te bendigo, te doy gracias. Dios, dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, dice también, dad gracias por todo. Porque esa es la voluntad de Dios en Cristo Jesús para con vosotros. Esa es la voluntad de Dios, dad gracias por todo. ¿Me fue mal en la escuela? Gracias Dios. ¿Me hicieron bullying en la escuela? Gracias Dios. ¿Me fue mal en el trabajo y me cayó una tabla y me pegó en la cabeza? Gracias Dios. Porque Dios eso le agrada, que seamos agradecidos, porque ya tenemos una gran salvación. Ahora nos resta ser agradecidos con todo lo que hace Dios. Gracias Dios por este taquito así de chiquito. No, yo quería 6 tacos. No, gracias Dios por ese pequeño taquito. Oh, yo quería toda la pizza y no me dieron un pedacito. No, gracias Dios por esa pizza. Y a lo mejor Dios te da una pizza entera. Pero por eso, porque así trabaja Dios. Entonces, acción de gracias es muy importante para que nosotros andamos en él. Vamos a Revelación o Apocalipsis capítulo 11. Revelación capítulo 11, vamos, uno de los ejemplos más obvios que nos da para dar gracias. Capítulo 11, Revelación o Apocalipsis capítulo 11, versículo 17. Bueno, capítulo 7, Revelación es su último libro. ¿Ya lo tienen? Dice, diciendo, te damos gracias. ¿Te damos qué? Gracias.
O sea, dar gracias no es gracias, gracias, no, dice acción de gracias. ¿Qué dice? Acción de gracias. ¿Qué es acción de gracias? Que hay una acción, o sea, por ejemplo, yo digo, Dios, gracias, y estoy así. Dios, gracias. No, Dios, tiene que haber una acción, tengo que estar yo contento. Gracias Dios. ¿Ah? ¿Por qué? Porque realmente me sale de mi corazón. Gracias Dios. Entonces, acción de gracias dice la palabra de Dios diciendo, te damos gracias, oh Señor Dios Todopoderoso que eres, que eras y que has de venir, porque me has tomado tu grande poder y has reinado. O sea, Dios ya concluye ahí en revelación, ya viene la gran Jerusalén, pero gracias a Él, gracias por todo, gracias a Él, ¿verdad? Entonces tenemos y si vemos en 2 de Tesalonicenses 5:17 dice, dad gracias por todo, también. En el Nuevo Testamento también nos indica el apóstol Pablo, dad gracias por todo. Número 2, vamos a ver, de bendición. Este es muy importante. Bendición, con acento en la O, ¿eh? Bendición. Bendición, blessings, bendición. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que decirle a Dios que Él es bendito. Muchas veces se nos olvida, ¿verdad? Muchos hermanos hoy en día, los modernos cristianos, siempre te dicen, bendiciones, hermanos, bendiciones, pero no bendicen al bendito. ¿Quién es el bendito? Dios, es el único bendito que hay. Y la bendición va a caer de Él. Entonces nosotros tenemos que decirle siempre a Dios, bendito eres, Señor, bendito eres, porque no hay nada más bendito que Dios. Entonces tenemos que bendecirlo. Dios, yo te bendigo. ¿Por qué? Porque ese es mi sentir. No, al decirle Dios, yo te bendigo, no quiere decir que yo le voy a hacer un favor a Dios, no. Yo reconozco que Él es el Todopoderoso, que la bendición proviene de Él. Mi oración te bendice, Señor. Mi oración escúchala. Entonces bendito eres, Señor. Bendito eres tú que gobiernas toda la faz de la tierra y el universo. Entonces siempre tenemos que bendecirlo. Bendito eres porque inclinas tu oído y me escuchas. Bendito eres porque me dices una gran salvación que no merecía. Entonces siempre tenemos que bendecirlo a Dios y siempre nos olvidamos de estas primeras tres, ¿verdad? No vemos la 1, pero siempre las de la 3. De confesar, sí, las primeras sí sabemos, la intercesión y la petición, pero como dije, siempre empezamos con la más baja cuando tenemos que hacer la primera primero, las tres primeras primero, porque es un Dios trino, ¿ah? Entonces, para esto vamos a ver Salmo 103, versículo 1, 2. ¿Qué nos dice David? Salmo 103, ¿qué nos dice David, verdad? El rey David. Salmo 103. Salmo 103. Salmo 103, nos dice la palabra de Dios, versículo 1 y 2. ¿Qué dice? ¿Qué dice David? Bendice, alma mía, al Señor. O sea, David no le está diciendo, Dios bendíceme. No, dice, bendice, alma mía, al Señor. David está bendiciendo ¿a quién? Al Señor. Bendice, alma mía, al Señor. Y bendigan todas mis entrañas, o sea, todo mi ser, todo mi cuerpo, todas mis entrañas, todos mis órganos, dice, que te bendigan en tu santo nombre. Bendice, alma mía, o sea, también su alma al Señor, no solamente sus entrañas y su cuerpo, también su alma, bendice al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios. ¿Ah? Muchas veces toman este salmo y lo leen y ellos creen que es para que Dios nos bendiga. No, es para que tú bendigas a Dios. ¿Por qué? Porque no saben leer, porque dice, bendice alma mía al. O sea, mi alma bendiga al Señor, mis entrañas bendigan al Señor, porque Él es el único bendito, el único santo, el único todopoderoso, el único rey de reyes, el único señor de señores. Entonces, vamos a ver, por último, para los tipos de oración, la adoración. ¿Verdad? La adoración. La adoración, vamos a ver, Salmos 66:4, ahí mismos ya están en Salmos 66:4. Le damos unas vueltas a nuestras páginas.
66, 4. ¿Ya lo tienen? Ok. Dice la palabra de Dios, dice, toda la tierra te adorará. Todo el que respire, que dice, adore al Señor, también en otro salmo, ¿va? Toda la tierra te adorará. Siempre tenemos que adorar a Dios, ¿va? No solamente cantándole cuando pasan aquí las niñas a cantar, no, siempre tenemos que adorarlo en nuestra casa, en nuestro hogar. Entonces es muy importante adorarlo. Dice, toda la tierra te adorará y cantará en ti, cantará en tu nombre. Selat. Selat quiere decir algo como musical, que como un coro que se repite. O sea, tu adoración se tiene que repetir siempre. Selat. Selat quiere decir como en armonía, que va por sinfonías que concuerdan. Acuérdense que los salmos son canciones. Entonces los salmos hablan de Dios para que nosotros adorarlo. Entonces, cuando usted ora, aquí ponemos una persona de rodillas, ¿va? La Biblia explica que tú puedes orar parado. La Biblia explica que tú puedes orar de rodillas. La Biblia explica que tú puedes orar levantado, de pie. También explica que tú puedes levantar tus manos. También explica que tú te puedes postrar en el suelo. No hay forma para adorarlo. O sentado tú puedes orar. La Biblia habla que sentado tú puedes orar a Dios. Entonces, no importa cómo esté tu cuerpo, sino cómo esté tu corazón, cómo esté tu mente. Eso es lo más importante, ¿verdad? Porque de nada te sirve estar de rodillas si no lo haces de corazón. Entonces, siempre tenemos que saber lo que dice la palabra de Dios. Entonces, vamos a poner un ejemplo muy rápido. Vamos a hacer una oración. Bendito Dios, yo te adoro, te bendigo, te doy gracias. Ya llevo esas 3. ¿Ah? Y tengo cualquier tipo de pecado, cualquier cosa que pueda estorbar en mi oración, límpiame, perdóname. ¿Va? Íntima no, porque estoy orando en público, pero también la agregaría, y después ya pedimos por fulano de tal, por aquellos, por los que no están, por los misioneros, por Israel. Israel no está aquí, no está el presidente de esta nación, pero intercedemos por él, oramos por él, y después te pedimos que tú nos socorras como iglesia, que nos des de tu gracia, que nos des de tu misericordia, etcétera, etcétera. Esta es una oración bien hecha para que Dios nos escuche. Es muy importante que tú siempre digas, te adoro, te bendigo y te doy gracias. En cualquier tipo de oración. ¿Por qué? Porque eso enseña la Biblia, que eso es lo más importante. ¿Verdad? Porque si dices, Dios, yo te pido, Dios va a estar como, o sea, ¿con qué crees que estás hablando? ¿Con tu comadre, con tu compadre? No, estás hablando con el Todopoderoso. Tú tienes que respetarlo, temerle, honrarle y hablarle así a Dios. ¿Va? Ok, vamos a ver cómo orar en diferentes ocasiones muy rápidamente, ya vamos a acabar. Primeramente tenemos que saber la ocasión. Ocasión, ¿qué quiere decir la ocasión? ¿Para qué voy a orar? Por ejemplo, yo estoy sentado en la mesa, ¿verdad? Y yo digo, voy a orar, ore por los alimentos, hermano. Dios, bendice este pan, esta agua, en el nombre de Jesús, amén. No tienes que dar mucha palabrería, o si quieres dar mucha palabrería, bendice este riquísimo hot dog, estas pizzas de Dios, en el nombre de Jesús, amén. Cualquier cosa, Dios te escucha porque tú eres su hijo, pero tienes que orar para la ocasión. Por ejemplo, dice, yo me siento en una silla con muchas personas, dice, hermano, ore por los alimentos, y yo digo, y yo empiezo a orar por mi perrito, por mi gatito, entonces ya no estoy fuera del lugar porque tengo que orar para la ocasión. ¿Va? Ya si quiero yo orar por otra cosa, ya la oro en diferente ocasión, ¿va? Como iglesia vamos a orar por las peticiones para la iglesia, entonces ya oramos por las peticiones de la iglesia. Vamos a orar por los problemas de la iglesia, vamos a orar por depende de la ocasión, el tipo de oración que tú hagas. Por ejemplo, dice, pase usted, tenemos un funeral, quisiera que usted orara para abrir el servicio, y yo empiezo a orar por los niños y los jóvenes y que se fueron de campamento, entonces estoy fuera del lugar, ¿no? Porque me pidieron que orara para las personas que están en ese funeral, para que ellos, Dios los pueda consolar y les pueda dar fuerzas para su pérdida que ellos tuvieron. Entonces es muy importante saber la ocasión, ¿va? Entonces siempre la ocasión.
Entonces, vamos a ver las preguntas hasta el final. Apúntelas si usted tiene preguntas. Segundo, propósito. ¿Verdad? Por ejemplo, en la oración del domingo, es la ocasión para abrir el domingo la oración. Entonces, ¿cuál es el propósito, Dios? Que este servicio sea para adorar tu nombre, para exaltarte. Ese es el propósito. Oramos por esas ofrendas para que Dios bendice a nuestros empleadores, bendice a otro. Entonces, estamos orando con ese propósito. ¿Cuál es el propósito que tú tienes en mente? Cuando tú oras, por ejemplo, por las ofrendas, dices, Dios bendice a las manos de mis manos, a que yo sea buen mayordomo de ese dinero, bendice a mis empleadores, bendice mi trabajo, bendice la fuente donde yo proviene. Entonces ya es en esa ocasión de orar por las ofrendas, meter todo eso porque ya tienes un propósito. ¿Ah? Cuando tú, por ejemplo, oramos, por ejemplo, en esta tarde para noche de oración, para que Dios nos escuche como un cuerpo, ese es el propósito, como cuerpo, como iglesia, que nos escuche, porque cuando Dios le agrada que nosotros estemos unidos como cuerpo, ¿verdad? Siguiente, ¿verdad? Escrituras, con mayúscula, siempre cuando tú ores, si tú no te sabes las citas bíblicas, tú puedes mencionar, ¿no? Dios sabe lo que tú estás hablando. Dios, yo te pido que este servicio sea conforme a tus riquezas y gloria, conforme a tu voluntad. Todo eso está en la Biblia, entonces estoy metiendo en las escrituras. Dios, yo te pido por mi salud, dice tu palabra, que tú tienes misericordia de los enfermos, que tú puedes restaurarlo, que nada es imposible para ti, que tú eres el Dios Todopoderoso, lo que es imposible para mí no es para ti, que tú eres fiel cuando nosotros no somos infieles, etcétera, etcétera. Entonces metemos las escrituras para que nosotros podamos orar, ¿va? Entonces es muy importante que nosotros metamos las escrituras porque Él está escuchando su misma palabra de Él. ¿Sabía que los uh, judíos, Dios no tiene una comunión como nosotros que nos pueden escuchar? Él puede ver a los judíos cuando ellos oran, pero no los puede escuchar. ¿Por qué? Porque la comunión se rompió por el rechazo que hubo entre ellos. Entonces, cuando los judíos oran, usan un talí, ¿verdad? Se ponen un chal en la cabeza y hacen casi como cuevita, cajita, y empiezan a orar, pero en el chal de arriba tiene la palabra de Él, entonces Dios puede verlos a ellos, dice el Talmud, dice el Mishnah de hebreo, Dios puede ver, pero Él está viendo su palabra. Los puede ver que si están de rodillas, ellos están rogando, no saben lo que están rogando porque se rompió la comunión, hasta que Él regrese y vuelva a lidiar con ellos en la gran tribulación. Entonces todos los que están ahí en el muro de los lamentos, nada más los ve si traen letras o algo que diga la palabra de Él. De otra manera no los ve. Entonces es muy importante nosotros mencionar las escrituras. Dice tu palabra que no hay, yo no he visto justo desamparado, ayúdame a encontrar un trabajo, Dios. Entonces ya usas las escrituras. ¿Verdad? Muchas veces es muy importante usar las escrituras para que Dios ponga más atención. No es que Dios no nos escuche, pero Dios le agrada que nosotros repitamos su palabra porque es palabra de Él. Entonces eso es muy importante. Haz de cuenta que esté hablando con su papá y el niño le empieza a hablar como el papá habla. Entonces el papá se alegra. Dice, pues ya se puso las pilas, está hablando como yo, está pensando como yo. Entonces igual Dios, cuando tú usas la palabra de Él, Dios ve que tú estás por el camino correcto, estás asimilando las escrituras. No tienes que asimilar muchas escrituras o lo que sea. O Dios dice la palabra que no mienta, Dios dice que yo no adore dioses ajenos, Dios, tu palabra dice que no hay temor en mí, la palabra dice que tú me has dado un corazón nuevo, etcétera, etcétera. Dios, tú dice en tu palabra que me has hecho una nueva criatura. Cualquier cosa que esté en la palabra Dios es muy importante cuando orar en diferentes ocasiones. Número 4, entendimiento. ¿Por qué? Porque a Dios le agrada hijos entendidos. Porque si tú estás orando por cosas que no van,
pues Dios no te escucha, aunque tú uses las escrituras. Por ejemplo, si yo oro, dice, Dios, tu palabra dice que no temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios y yo estaré contigo, Josué 1:9. Pues yo no soy Josué. Entonces, no estoy entendiendo la Biblia. La Biblia me dice que en Timoteo que ya me dio un espíritu no de cobardía, sino de valor. Entonces, ¿cómo voy a tener miedo si ya me dio un nuevo espíritu? Entonces, tenemos que saber, o por ejemplo, yo le digo a Dios, dice, el ángel del Señor, bueno, en algunas iglesias dice, el ángel de Jehová acampa alrededor mío. Bueno, eso es en el Antiguo Testamento, entonces no entiendo yo, porque dice en el Nuevo Testamento que ya no acampa el Espíritu de Dios sino mora en mí. Entonces yo no puedo salir con eso porque no estoy entendiendo las cosas. Es muy importante que nosotros entendamos las escrituras para orar, ¿va? Que no agarramos textos fuera de contexto para hacer pretextos, ¿va? Dice tu palabra en Isaías que por tus llagas fuimos sanados. Dice llagas, no dice llagas con S, dice llagas sin S. Dice, está hablando de la herida de muerte que hizo en la cruz. Y sanos quiere decir salvos, no cualquier tipo de enfermedad. También dice que Él nos da la medicina en el mismo pasaje, ¿va? Porque ¿qué es más importante? ¿Qué enfermedad es más importante sino la de la muerte? Él ya no la sanó, ya nos curó. Entonces es muy importante que nosotros entendamos qué dice la Biblia exactamente cuando nosotros hacemos diferentes tipos de oraciones. Número 4, entendimiento. Número 5, tenemos que estar alegres. Cuando le rogamos a Dios, aunque te haya pasado lo que te haya pasado, tienes que estar alegre. Si no, Dios no te escucha. Si Dios dice, Dios, estoy enfermo, mi perrito está enfermo, mi mamá está enfermo, ayúdame, y yo tengo cara de limón, ni siquiera me hace caso Dios. Porque la Biblia dice que Él quiere que nosotros estemos gozosos y alegres, porque Él nos escucha. Entonces nosotros tenemos que estar alegres en cualquier tipo de ocasión. Incluso si se me muere mi familiar a mí, yo estoy contento, le digo, Dios, consuela mi alma, y me río o me alegro. Dios, yo te pido en el nombre de Jesús por mi consolación, y por mis hermanos, por mis familiares, por la pérdida o lo que sea, pero tengo que estar alegre. ¿Va? Así hay muchos cristianos que dicen que en mi funeral no creo que ustedes no estén tristes, estén alegres, porque eso es lo que le agrada a Dios, que estemos nosotros alegres. Claro que nos duele porque es alguien que nosotros vimos, compartimos, amamos, pero dice que Dios que si no, no nos escucha, hasta que tú cambies de actitud. Acuérdate que es un Dios todopoderoso, que todo escudriña, y es un Dios de orden, que no te pasan cualquier berrinche o cualquier malcriadez. Tú para pedirle a Dios tienes que estar contento. Y si no, no te hace caso. ¿Va? Número 6 y 7, que nos dé gracia. Y nos dé misericordia. ¿Sabía eso? Que gracia y misericordia casi viene siendo lo mismo. ¿Sabía que los franceses para decir gracias dicen mercy? Casi misericordia en inglés. O sea, va ligado. ¿Por qué van de estas dos ligados? Primero, porque nos dé gracia. Porque necesitamos todos los días de nuestra vida gracia. Todos los días de nuestra vida tú necesitas gracia y misericordia. Estas dos tú las necesitas toda tu vida. Entonces siempre Dios, dame de tu gracia para que yo pueda orar. Dame de tu misericordia para que yo pueda tú puedes escuchar mis oraciones, ¿verdad? Porque es muy importante la gracia. Porque hay tres gracias, ¿verdad? La gracia salvadora. Dice Efesios 2, 8 y 9 que somos salvos por fe y gracia. Y esto no de vosotros. Ya nos salvó por gracia. La gracia santificadora. Esa va a ser todos los días, porque Dios nos va limpiando, porque el que nos limpia nos transforma es el Espíritu Santo. Entonces, Dios, dame de tu gracia, quiere decir límpiame, 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 límpiame. Entonces Dios te va a decir, ponte a leer la Biblia, entonces
Dios te va a decir querer cómo hacer porque te está santificando. El que santifica es Dios. Ningún pastor, ninguna iglesia, ningún curso, ningún discipulado te santifica. El único que te santifica es Dios, el Espíritu Santo. Entonces, tienes que pedirle esa gracia santificadora todos los días. Y por último, la gracia salvadora, santificadora y glorificadora. Glorificadora. Romanos capítulo 8, del versículo 28 al 32, dice que un día Él nos va a glorificar. No solamente nos apartó, nos redimió, un día nos va a dar un cuerpo glorificado. Entonces ya cuando estemos glorificados ya nos estamos santificando todos los días, porque ya tenemos un cuerpo semejante a Jesús, ya estamos con Él en el cielo. Entonces un día va a suceder eso, la gracia glorificadora. Y la misericordia, Dios quiere que nosotros seamos misericordiosos como Él lo fue. Misericordia no es sentir lástima, misericordia es hacer lo correcto ante los ojos de Dios. Eso es lo más importante. Por ejemplo, si tú ves una persona que tiene una necesidad, hacer lo correcto, lo que dice Dios. No porque le tenga lástima, no porque pobrecito, no. Hacer lo correcto porque Dios lo quiere así. Entonces ya vimos los tipos de oración, los 7 tipos de oración y cómo en diferentes ocasiones debemos nosotros agregar todo eso. Entonces, si ya lo juntamos, tenemos que tener una oración mejor. Acuérdense que entre mejor oremos, Dios nos escucha mejor. Acuérdense que también la Biblia habla de algunas otras cosas. Como dice, no repeticiones vanas. O sea, repeticiones vanas quiere decir que diga las cosas sin sentidos, no de corazón. Eso es lo que quiere decir la Biblia. Por ejemplo, si por ejemplo yo estoy diciendo, hermano, vas a orar y yo estoy, Señor, 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 porque no sé qué decir. Entonces, Dios sabe que tú estás haciéndolo vanamente. Entonces, sí puedes repetir, Señor, o Dios, yo te adoro, yo te bendigo, mi Dios, mi Dios, mi Dios. Tú eres santo, 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 1000 veces santo porque Él es santo. Pero siempre que tenga, sin que esté hueco mi corazón, con un motivo profundo para decirle que por eso Jesús dice que los extranjeros o gentiles oran con repeticiones vanas. Y también Jesús le dice a sus discípulos que los gentiles oran con oraciones vanas porque los gentiles no tienen comunión con Dios. En ese entonces todavía no se había abierto la salvación para los gentiles. Entonces, cualquier gentil puede orar y es vano, porque sus oraciones no llegan ni al techo. Pero ya con nosotros, después del capítulo 7 de Esteban, que fuimos redimidos, la iglesia empieza a ser redimida, entonces se abre la comunión, el velo se desgarra y nosotros podemos tener comunión con Él para que nosotros hagamos eso, ¿va? Bueno, pues no nos podemos ir sin predicar el glorioso evangelio, ¿va? Pero vamos a ver 2 citas más, ¿va? 2 citas más en Santiago, capítulo 5, o Jacobo capítulo 5, y Efesios capítulo 6. Vamos a ver primero Santiago capítulo 5 o Jacobo capítulo 5. El libro se llama Jacobo, los católicos le cambiaron a Santiago por la Virgen de Santiago. Dice la palabra de Dios, va, capítulo 14, dice, si está alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia. ¿Ah? ¿Quiénes son los ancianos de la iglesia? Los que tienen más sabiduría. ¿Ah? No quiere decir el más viejito. Timoteo era un anciano y tenía 16, 17 años. O sea, los que tienen sabiduría. ¿Ah? Dice, llame a los ancianos de la iglesia y oren sobre él. ¿Ah? ¿Qué dicen? Que orar sobre él no es que le pongan la mano sobre él y que estén arriba de él, no. Orar sobre él quiere decir que oren para él. ¿Ah? Dice, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. No porque el aceite sea milagroso o el aceite sea el Espíritu Santo, no. En el Antiguo Testamento el aceite era una representación del Espíritu Santo. En esa época las personas se ungían con aceite para sanar. ¿Ah? Por ejemplo, en Palestina, en el Oriente, todas esas personas cuando te daba una gripa en la época de Jesús, en la época romana, todo eso, te ungían con aceite el pecho para que se quedara la gripa o la pulmonía, que se sacara la enfermedad. Es un remedio para sanar, ¿va?
Aquí en América no usaron el aceite, acá ya descubrieron que la mostaza era mejor y les ponían parches de mostaza a las personas, a los antiguos habitantes aquí en este país, en los Estados Unidos, para que les quitara la gripe y todo. Entonces, dice que obren ungiéndole con aceite. Ungiéndole con aceite no quiere decir que lo unjas con el Espíritu Santo tampoco, porque muchos te explican eso porque no saben leer, ¿va? Porque dicen que todos tenemos la unción del Santo. Cuando tú recibes a Cristo ya tienes la unción del Santo, por eso te llamas cristiano, si no, no te llamarás cristiano. ¿Va? Dice en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo. Oración de fe quiere decir que está con las Escrituras. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice, salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecados se le serán perdonados. ¿A qué se refiere esta cita? ¿Quiere decir que cualquier anciano que vaya a orar por cualquier persona Dios lo va a sanar? No, aquí no saben leer la gente. Dice, y la oración de fe salvará al enfermo. ¿Salvará de qué? Del infierno. No está hablando de otra cosa Dios. Dice, y el Señor lo levantará, lo va a resucitar con él. Raise up, dice en inglés. ¿Ah? Porque eso es lo más importante, su salvación de esa persona. Por eso si alguien está enfermo en la iglesia, los ancianos, los más sabios tienen que ir a verlo. Cree el evangelio antes que te mueras, cree el evangelio para que te recuperes. ¿Por qué? Porque si se llega a morir y no creyó el evangelio, ¿dónde se va? Al infierno. Entonces los ancianos tienen que estar seguros que esa persona cree. ¿Por qué dice eso en Santiago? Porque no todos en la iglesia son salvos. Dice que desgraciadamente va a haber cizaña y trigo. Entonces ese es nuestro deber de los que tienen más conocimiento, darle el evangelio, o que diga, ya lo oí, ya lo escuché. No, créelo, porque eso es lo único que te va a salvar. Eso es lo único que te va a salvar. Y dice, confesados faltan los unos a los otros, ¿va? Entre ellos, entre la iglesia, entre el cuerpo, entre la persona que se le predica o está enferma. Dice, rogar los unos por los otros, dice, no orad, para que sean sanos, ¿va? Ahí sí está hablando de sanidad, de comunión. La oración ferviente eficaz del justo puede mucho. La oración ferviente del justo puede mucho. Entonces, para que tus oraciones sean efectivas, tienes que ser justo. ¿Ven? Vamos a ver. Dice la palabra de Dios, justo. Y en Efesios 5:18 dice que nosotros tenemos que, en Efesios capítulo 6, ponernos la armadura de Dios, el yelmo de la salvación, el cinturón de justicia, la coraza de fe, el escudo de la fe, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, las sandalias para el evangelio, pero también al último dice, y tienes que comunicarte, o rogarle a Dios, orar, porque un soldado sin comunicación no tiene sentido. Entonces, ¿quién es el justo? Bueno, cuando tú crees al evangelio que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó el tercer día, como dice 1 Corintios 1:13, porque has creído a la verdad del evangelio, fuiste sellado con el Espíritu Santo. El justo de justos te hace justo, porque se llama algo teológicamente que Dios te da una justificación. No porque yo sea justo, sino por la justicia de Él que hizo en el madero. Entonces, cada oración que yo haga va a ser escuchada porque yo soy justo. La oración del justo puede mucho, pero tienes que tener el sello del Espíritu Santo para que Dios te escuche. Entonces, por eso muchas personas que son nuevas o lo que sea, le dicen a alguien, ore por mí, pero también porque pues, sabe que esa persona sí es redimido o lo que sea y sí va a ser escuchado. Entonces es muy importante que nosotros sepamos que cada uno de nosotros somos justos ante los ojos de Dios. No importa cómo tú te veas, importa cómo Él te ve, porque ya fuiste lavado con la sangre preciosa de Cristo. ¿Va? Vamos a darle gracias a Dios, ¿va? Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te alabo y te bendigo, te doy gracias por esta enseñanza. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que este estudio pueda llegar a muchos lugares, hogares en la faz de la tierra, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia gloriosa dice, amén. Que Dios los bendiga.